Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. A ver. Bien. Hemos elegido para dar inicio a esta charla esta máxima de Edmund Burke, que dice que lo único necesario para que el mal triunfe es que quienes estamos del lado del bien no hagamos nada. Y precisamente el hecho de que estemos todos convocados en este momento y en este lugar, en este espacio virtual, significa que estamos haciendo algo para evitar que el mal triunfe. El caso que vamos a tratar es el caso del doctor Ricardo Barreda por los hechos de homicidios calificados por el vínculo en 3 hechos y homicidio simple. Las víctimas: Cecilia Barreda, de 26 años, odontóloga; Adriana Barreda, de 24 años, abogada; Gladys McDonald, de 57 años, también odontóloga, esposa de Barreda y madre de las niñas que han visto antes; y la madre, Elena Arreche de McDonald, de 86 años. Yo quiero compartir con ustedes brevemente este certificado que me otorgaron a mí el 6 de octubre de 1992 en el Colegio de Abogados de La Plata, dado que el Colegio de Abogados de La Plata, conjuntamente con la Oficina de Formación y Capacitación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, había organizado un curso de especialización profesional en investigación de homicidios. Se los muestro porque quien asistió a este curso, o uno de los asistentes a este curso, fue el doctor Ricardo Barreda, invitado por el Colegio de Abogados de La Plata. Curso de especialización profesional en investigación de homicidios. Les muestro la fecha, 6 de octubre de 1992, porque el sábado 15 de noviembre de 1992 se produce este hecho que es por todos conocido. La escena del crimen en la calle 48, 809 de La Plata, donde tenía el consultorio el doctor Barreda, consultorio que solo compartía eventualmente con su esposa y le tenía prohibido a su hija Cecilia utilizarlo. Se ha podido ingresar nuevamente al escenario a partir de que ha sido expropiada la casa, y voy a aprovechar estas fotografías del primer ingreso que se ha hecho a la casa recientemente para explicar cómo ha sido la secuencia de los hechos. Esto es la mecánica de producción y el esquema físico, que es lo que me corresponde a mí como criminalista. Obviamente la casa muestra el paso de los años de abandono y, como si fuera una sepultura egipcia, ha sido violada por rateros, delincuentes de menor cuantía, escruchantes. Y aquí va a dar comienzo el evento. Barreda, que ha tomado la escopeta, luego se las voy a mostrar, una Víctor Sarrasqueta calibre 16-70 que tenía debajo de la escalera, carga aquí, da muerte a su esposa y a su hija Adriana. Adriana cae exactamente en este sitio. Barreda va a utilizar, como ustedes saben, la escopeta tiene capacidad para albergar hasta 2 cartuchos del calibre para el cual ha sido fabricada, y Barreda sistemáticamente va a disparar, a recargar y a volver a disparar. Esto es indudablemente para asegurar el resultado muerte. Su hija Cecilia permanecía todavía en la planta superior. Estamos hablando, el horario preciso se desconoce, pero es alrededor de las 11 de la mañana del día domingo 15 de noviembre de 1992. Les decía que Cecilia estaba en la planta superior, baja la escalera, ella ha escuchado los disparos. Según siempre estamos dando esta secuencia en base a los dichos de Barreda. Cecilia va a recriminar y lo va a insultar. ¿Qué es lo que hiciste? Y va a recibir un disparo de escopeta. Barreda va a relatar luego que su hija va a quedar viva en el piso en un estado agónico. Luego, Barreda va a tomar ese pasillo que ven a la izquierda de la fotografía, y aquí sí tenemos una fotografía original del expediente, y va a dar muerte a su suegra. Ahora,
¿Por qué yo les digo que son los dichos de Barreda? Hay otro hecho muy emblemático ocurrido en la ciudad de La Plata, también de un cuádruple femicidio, que ha sido muy notorio hace pocos años. Y ahí un trabajo formidable realizado especialmente por la médica forense, la doctora Claudia Del Giorgio, en función de estudiar la evidencia física, las proyecciones de sangre, las manchas de ADN, perdón, los perfiles genéticos obtenidos de esas manchas y el ADN, permitieron recomponer la secuencia. Acá no es posible. Y hago mención a esto específicamente antes de avanzar, porque Barreda va a cambiar, él va a prestar un total de 3 declaraciones indagatorias, va a tener una extrajudicial sin ningún valor que va a ser ante la policía, pero va a prestar 3 declaraciones indagatorias. 2 durante el proceso de investigación y 1 en el momento del juicio oral, que como ustedes saben, por aquellos tiempos, según el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, era distancia única, un hecho grave, ante la Cámara Criminal y Correccional de La Plata. Luego de estos hechos, Barreda se va a ir a visitar a una amiga, y les doy la secuencia ahora, la que están viendo ustedes en pantalla, que también va a declarar en el juicio oral, que no se le va a reprochar en función de esa amistad del encubrimiento, le va a comentar que ha cometido los crímenes, y a instancias de ella va a arrojar las vainas servidas que lleva en el bolsillo, que él ha recogido del escenario, las va a arrojar en una alcantarilla próxima a la vivienda de la señora Guastavino, en la diagonal 74 entre 9 y 10 de la ciudad de La Plata. Luego va a tomar su automóvil Ford Falcon y va a intentar deshacerse, digo intentar porque luego va a ser recuperada, del arma empleada. Les decía, una escopeta Víctor Sarasqueta de calibre 1670, una finísima pieza, un arma que era codiciada por aquellos años por cualquiera que practicase la caza deportiva al vuelo, que había sido obsequiada a Barreda por su suegra y que, evito cualquier pregunta luego en el chat, nunca fue declarada. O sea que para los registros y para la ley, Barreda no tenía armas, que es lo que le va a decir en primera instancia a la policía. Luego de estar con la señora Guastavino, va a tomar su automóvil Ford Falcon, les decía, ese que han visto cuando se ingresa al garage. Va a ir a la localidad de Boca Cerrada, va a salir al ingreso a la ciudad de La Plata, donde se encuentra el distribuidor de la autovía, se va a dirigir a la derecha hacia Punta Lara, a Boca Cerrada, y en este sitio va a arrojar en 3 partes, la culata, la chimaza y los cañones de la escopeta, como me decía el doctor Sileruelos cuando charlamos sobre el caso, en abanico, hacia 3 puntos cardinales diferentes que caen dentro de ese curso de agua. Barreda luego va, esto es lo que se recuperó, solamente 6 de las vainas hervidas, él dispara 8, 5 arrojó o fueron recuperadas de la alcantarilla y una quedó en la escena del crimen, que olvidó Barreda, que fue recuperada por la policía científica. Esto ilustra la primera pericia balística que tras la confesión extrajudicial de Barreda, con mucha rapidez, preparó la policía. Yo les recuerdo que por aquellos años se notificaba al defensor y no al imputado, era costumbre solamente notificar al defensor de las pericias a realizarse previas a la declaración indagatoria. Hoy, con el moderno Código de Procedimiento Acusatorio, se notifica al imputado, se fija fecha y hora, etc. En aquel momento, cuando se lo notificaba de la formación de la causa, prestaba conformidad para los peritos que fueran a desempeñarse y que tenía el derecho de sugerir o proponer peritos a su costa. Digo porque esta pericia de urgencia la va a requerir el juez previa a la declaración indagatoria. Yo les quiero mostrar esta foto de la escopeta. Esta es el arma incriminada, el arma ejecutora de los homicidios. Yo les quiero mostrar esta escopeta para que vean el sistema de expulsión que tiene. Cuando uno baja la báscula de los cañones, automáticamente expulsa las vainas. Esto le permitió, porque una de las preguntas que muchas veces se hacen sobre el caso, ¿cómo Barreda pudo recargar con tanta rapidez, con tanta vehemencia, y las víctimas no reaccionaban? Bueno, aquí el arma utilizada colaboró para esto.
Barreda vuelve de Punta Lara, va a pasar, según sus dichos, siempre por el cementerio, va a visitar y a llevarse en el auto, a transportar a la señora Hilda Bono, con la que según sus dichos, pero que ella va a corroborar en el juicio oral, se van a ir a un hotel de citas. Él dice, como les digo, haber pasado también por el cementerio. Luego de esto se van a ir a una pizzería en una calle céntrica, en la calle 7 de La Plata, donde van a comer pizza y Barreda va a regresar a su casa, donde al encontrarse este escenario que él había dejado, desacomoda un poco para que parezca el revoltijo propio de una escena de robo, con cierto grado o superlativo grado de violencia, y va a llamar a la ambulancia para que siempre va en las comunicaciones telefónicas, siempre va a hablar del hallazgo de cuerpos. Cuando se está grabado el llamado a la asistencia pública, él va a decir cuerpos, está lleno de cuerpos. Obviamente estaba hablando de los cadáveres de sus hijas y los cadáveres de su esposa y de su suegra. Rápidamente les paso la crónica periodística del caso, porque el hecho ocurrió el 15 de noviembre, el 17 de noviembre por la mañana, extrajudicialmente, Barreda va a confesar a la policía, por cierto, confesión entre comillas, ya en ese el código había sido modificado, el viejo código de Joffre de 1915, y ya la policía no podía escuchar la declaración de un prevenido. Sin embargo, o de un sospechoso, por cierto, ¿no? Sin embargo, la policía por aquellos años generaba una práctica, hoy a todas luces y absolutamente vedada, pero que era escuchar la declaración y se tomaba declaración a su vez al funcionario policial que escuchaba esa pseudo confesión. Esta era una forma de generar un indicio, una costumbre de aquellos años. Estos elementos son los que le van a permitir el juez llamar a declaración indagatoria el miércoles 18 de noviembre. Previo, el 17, buzos de la Prefectura Naval van a recuperar, como vieron en la fotografía de la pericia, solamente dos partes de la escopeta. La culata y la chimaza. Recién varios días después se van a recuperar los cañones. El licenciado Rubén Oscar Yo es un prestigioso grafólogo que estudió la escritura de Barreda el día 28 de noviembre, solamente 2 semanas después del hecho. Yo les muestro esto porque esto evidenciaba que ya el juez de instancia que investigaba el caso ya tenía serias dudas sobre fundamentalmente si Barreda o no se encontraba involucrado en el artículo 34 del Código Penal. Sobre esto no voy a avanzar porque Pablo Burgueño y el doctor Sileruelo seguramente van a abundar con mucha más solvencia que yo. Llega en 1992, casi 3 años después de haber sido prevenido Barreda, en el año 1992, el momento del juicio oral, donde Barreda va a cambiar las versiones 2 veces de la secuencia de las muertes. En realidad las cambia para, como ustedes saben, el Código Civil, cuando se han producido muertes casi simultáneas, asume que todos han muerto en el primer momento, salvo que exista un mecanismo para acreditar la secuencia de las muertes. Aquí a lo que se juega es a la inimputabilidad de Barreda, porque si él fuese condenado pierde la vocación hereditaria, pero en este caso no sería, si él es declarado inimputable, y entonces va a dar una secuencia de manera que la última que muera es su hija, para que se produzca la secuencia de herederos forzosos hasta llegar a ella, a quien ella a su vez heredaría. Espero no haber sido muy complejo en la explicación. Barreda es condenado a prisión perpetua y en el año 2008 va a establecer un vínculo con esta mujer que visita asiduamente las cárceles en esa actitud de misionar para ayudar a los detenidos, a los privados de la libertad, y Barreda va a obtener en primera instancia en el año 2008 prisión domiciliaria. Y acá se va a producir un extraño fenómeno. Hubo 2 casos que nos permitieron visibilizar a nosotros en nuestra historia criminológica reciente, el femicidio en la República
República Argentina como tal y la violencia de género como uno de los flagelos de nuestra sociedad. Uno, el caso del señor Carlos Monzón, que como ustedes saben, fue uno de los fundamentos para la ley 26.485, precisamente de protección a la mujer, y el otro, el caso de Carolina Ló, el caso que se conoce como el de las 113 puñaladas que tratamos esta semana pasada en la Academia Nacional de Ciencias, en el cual me tocó participar en el proceso de investigación. Sin embargo, el caso Barreda era un cuádruple femicidio y este no es un punto de inflexión. Bueno, se producía un ejercicio siniestro y era que Barreda, que fue estudiante de Derecho y se recibió de abogado, cuando iba a rendir los exámenes finales a la facultad, escoltado por personal del servicio penitenciario, era aplaudido por los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Probablemente una broma juvenil de extremo mal gusto, pero que dio lugar a una especie de subcultura perversa relacionada con los crímenes de género. Y entonces, en 2009, cuando obtiene esa prisión domiciliaria a Barreda, esto adquiere un grado superlativo y se viraliza en las redes sociales. Este señor se tatuó a Sam Barreda en su brazo. Barreda había sido primera plana en los diarios platenses, pero comienza a ser primera plana en todos los diarios. Finalmente, en 2011, en La Libertad Condicional, nuevamente Barreda es primera plana. Es noticia en las revistas más importantes y la sociedad se manifiesta contra esto. Y Barreda se enoja y hace pintar el frente de la casa, que todavía es de su propiedad, porque era de su propiedad. La vocación hereditaria que él pretendía era sobre otras propiedades, especialmente de su suegra. Insisto, la sociedad reacciona de manera manifiesta. Y Barreda hace público su enojo por esto. Y vuelve a tapar esas leyendas y la sociedad se vuelve a manifestar. Hoy esa casa ha sido expropiada. Producto de una violencia de género intelectual solamente, se produce la separación de esa pareja circunstancial y en 2014 Barreda se le revoca la libertad condicional. Fallece en 2015 su pareja. Y una mujer se ofrece nuevamente para prestar su domicilio y ser la contención de Barreda, también esta señora. Hay un capítulo interesante sobre esto que se llama Enclitilia, que tal vez en otro momento tratemos. El 17 de mayo se extingue la pena y Barreda finalmente va a pasar sus últimos días en 2 geriátricos, uno en San Martín y en el último, donde tiene claras manifestaciones de demencia senil. Barreda es fuente inagotable de producciones bibliográficas, parece que quieren hacer una serie, muchísimas notas periodísticas, y el 25 de mayo pasado nuevamente ocupa la primera plana. Cuando pareciera que no íbamos a escuchar más hablar de Barreda, porque este había sido su destino, o el destino de sus restos, esta semana pasada nuevamente noticia porque se cumple un deseo póstumo y es de clavar esta cruz en su sepultura. El 16 de junio pasado hubiera cumplido Barreda 85 años. Y ahora sí, Barreda descansa en este lugar. Muchas gracias por su atención.